Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu Espíritu Santo, gracias por tu Espíritu Santo, que cada día me convence de pecado, que cada día me convence de porque pecado, cada día creo porque cada en día tu creo salvación, en tu salvación, en que mi Señor Jesucristo en que mi Señor dio su vida por mí dio su vida y por ahora mí, es mi abogado, y ahora es mi abogado, porque cada vez que me presento delante del Padre, porque cada vez que me presento Él intercede delante del por Padre, mí Él intercede por mí, y ya no hay juicio, y ya no hay juicio, ya no hay condenación. ya no hay condenación, Y cuando yo confieso mis pecados, y cuando yo confieso mis Él es pecados, fiel y justo para perdonarme Él es fiel y justo para y limpiarme de toda maldad. y limpiarme de toda Y su maldad. justicia Y su justicia se cumple en mi vida. se cumple en mi vida. Gracias, Gracias, porque me llenas de misericordia, porque me llenas de de tu misericordia, gracia de tu gracia y de tu amor. y de tu amor. Abre mis ojos, Abre mis ojos, alúmbrame el entendimiento. alúmbrame el entendimiento. Quiero conocerte, Quiero conocer cada día amarte, cada día adorarte, adorarte, que cumpla, Señor, que cumpla, tu propósito en mí tu propósito y que en tú mí, ocupes y que tú el ocupes primer lugar en todo, el primer lugar en mis todo, pensamientos, en mis en mis pensamientos, en emociones, mis emociones, en las decisiones, en las emociones, en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que tengo pensar, que hacer, pensar, sentir sentir y hablar. y hablar. Háblame, Háblame, que tu sierva que escuche. tu sierva escuche. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Hoy clamamos y pedimos por una llenura especial de tu presencia, Señor. Llénanos, Señor, bautízanos, enséñanos, guárdanos, susténtanos. Gracias por manifestarte en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos a Salmos 28, y vamos a leer a partir del versículo 7. Salmos 28, 7, 8 y 9. 28:7. 28:7. La otra hoja. Salmos capítulo 28, versículos 7, 8 y 9. Amén. Amén. Dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Si nos preguntaran de qué quiere decir, de qué habla esa porción del Salmo que acabamos de leer, ¿qué podríamos decir? De confiar en Dios y que Él siempre nos sustenta. Y si nos preguntaran por una palabra clave en fortaleza, y cuando hablamos de fortaleza, ¿qué viene a sus mentes? ¿Cómo podríamos nosotros hablarle, escribir a alguien, explicar a alguien qué es una fortaleza? Algo indestructible, o por lo menos que pretende serlo. ¿Está bien? ¿Alguien más? Fortaleza. Un refugio, ok. Ayuda, sustento, Seguridad. Algo que da seguridad. ¿Nadie más se atreve? Hay premio para el que diga algo más, no importa lo que diga. Fortaleza, miren, uno podría encontrar muchísimas definiciones, todas muy similares. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a procurar entender como si estuviéramos viendo una moneda con las dos caras, pero la misma moneda. Unos parados en un ángulo y otros parados en otro, y cada uno viendo de pronto algo distinto, pero siendo lo mismo. Y aunque parezca que sea distinto, nunca va a ser distinto.
porque solamente hay una verdad. Lo que pasa es que puede ser que en algunos aspectos a nosotros todavía no nos haya sido revelado esa verdad. ¿Han visto por ahí en algún momento esa gráfica o esa foto cuando se explican los puntos de vista de las personas, donde hay alguien que está parado desde un lado y hay un número y él dice qué número es y es el 9? ¿No han visto eso? Sí. ¿Cierto? Y el que está parado del otro lado dice no, es un 6. Y parece que los dos tienen razón, porque de todo dependiera, podría decir uno, del lado del cristal con que se mire. Pero lo cierto es que no puede ser 9 y 6 al tiempo. Tiene que ser o 6 o 9. Y ahí empieza uno con el detalle, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que es 6? Ah, es que de pronto el borde superior del 6 es más ancho que el del 9, entonces seguramente eso me indica cuál es el derecho o el revés. Bueno, eso ya sería entrar en suposiciones, pero también seguramente en verdades. Estamos hablando acerca de que la Escritura nos dice, Salmos 28, versículos 7 al 9, la Escritura dice que Dios, Jehová, es nuestra fortaleza. Y ustedes han definido perfectamente qué es, a su entender, una fortaleza. Les voy a dar lo que cualquier definición secular, la primera que ustedes encuentren en Google, yo busqué 2 o 3 y todas coinciden. Pero les voy a decir lo que para el mundo secular significa fortaleza. La primera dice, capacidad de una cosa o de alguien para sostener, soportar o resistir algo. ¿Ok? Una fortaleza es algo que ha sido creado, está dispuesto para soportar, sostener, aguantar. ¿Ok? Ustedes seguramente ven a su mente, cuando habla de fortaleza, un fuerte. Quienes han ido a Cartagena y que no han ido, que han visto por televisión o una foto donde haya un fuerte. El fuerte, como lo decía por ahí alguien ahora, fue diseñado para que fuese casi que indestructible, inexpugnable, para que fuese muy, muy difícil entrar desde afuera y que quienes estuvieran adentro tuviesen la ventaja. No, sí, cierto que hasta ahí estamos claros. La edificación está hecha para que de afuera no se trepe con facilidad y para que la ventaja la tenga el que está arriba o adentro, ¿ok? Digo arriba porque en el pasado las ciudades amuralladas, en la época del pueblo de Dios, en ese entonces, ya lo hemos dicho, las murallas en ocasiones eran tan grandes o tan anchas que dicen los historiadores que cabía 1 o 2 carruajes transitando por arriba. Entonces, era del grande o del ancho de una calle. Era doble, había una afuera y una adentro. Muros y antemuros, dice la escritura, para ilustrarlo aún mejor. Entonces, en la parte de arriba, pues la gente hacía su vida común y corriente y habían viviendas. Pero cuando llegaba el momento de defensa, los que estaban arriba tenían la oportunidad de divisar todo el panorama. Entonces arriba estaban los que tiraban piedra, los que tiraban el aceite hirviendo, los que tiraban lanzas. En una de esas casas, la primera línea, en una de esas casas, y literalmente lo era, en una de esas casas la escritura nos cuenta cómo Rahab, ¿recuerdan la ramera que se encuentra protegiendo a los 2 espías que han sido enviados para que reconocieran la tierra? ¿Recuerdan? Bueno, no sé si eran 2, pero sí eran espías. Creo que sí eran 2. Y ella llega y ellos son guardados en su casa y dice que su casa estaba en la parte superior de la muralla. Es decir, allí vivían la primera línea que iba a ser atacado de primero. O sea, los cañonazos, el ataque, lo que llegara de afuera, ellos eran los primeros que iban a recibir. Esto lo digo porque hay un contexto bíblico que lo evidencia grandemente. Y es que dice que ella hizo un pacto con los espías para que guardaran su vida, ¿recuerdan? Y guardaran a ella y a su familia. La señal de ese pacto es que ella tenía que tirar un lazo o una liana roja para que cuando llegaran a atacar esa ciudad dijeran, ay, ahí fue donde se enredó la cometa. Ahí se enredó la cometa y ahí donde está la cola de la cometa, allí no podemos hacerle daño a esas personas. Pero era la primera línea. Fortaleza, entonces es algo que ha sido diseñado para aguantar, para resistir, para soportar. Si es algo
pero también puede ser alguien. Segunda definición, dice, está relacionado con fuerza, vigor, firmeza y resistencia. En este caso ya de pronto no nos ubicamos en el contexto de algo, sino más bien de alguien, ¿cierto? Alguien que es fuerte, que es persistente, que aguanta, que tolera. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que Dios o que Jehová es nuestra fortaleza, tenemos que procurar imaginarnos cómo una fortaleza ha sido diseñada y por qué es diseñada. Algo supremamente importante. La Escritura dice que Dios es nuestra fortaleza, no que nosotros seamos fortaleza. Y vamos a ver ahora que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Estamos presentando primero la postura, la visión de lo que es Dios como fortaleza para nosotros. Es decir, que en Él podemos contar con la seguridad de que siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, a guardarnos, a protegernos, a bendecirnos, en fin, todo lo que Dios es para nosotros. Es decir, que cuando haya un aparente faltante, nosotros podemos tener la seguridad de acudir a Dios para que nos fortalezca. Él es nuestra fortaleza. Si en alguien tuviésemos que escondernos, si detrás de alguien tuviésemos que acomodarnos para evitar X o Y cosa, tendríamos que tener seguro de que en Dios podemos encontrar esa figura protectora y defensora. Hay una tercera definición de fortaleza, y esta es un poco más mística. Van a entender por qué lo digo ahora. Dice que fortaleza es la tercera virtud cardinal. ¿Saben de qué estamos hablando? Yo tampoco sabía hasta que encontré eso. La tercera virtud cardinal. Hay 4 virtudes cardinales según la Iglesia Universal. Y la fortaleza es una de ellas. Les voy a decir las otras 3 para que no se queden así como y creo que dice que la prudencia es una de ellas, la justicia y la templanza. Una persona que tenga estas 4, incluyendo la fortaleza, es alguien que tiene unas características, los 4 puntos cardinales. casi que los 4, mejor dicho, tiene el horóscopo vaciado, por decirlo de alguna forma. Fortaleza, recuerden, está preparado, fue diseñado para defenderse desde adentro, ¿ok? Y repeler lo que venga de afuera. Siempre vamos a mirar, en este caso nosotros, conforme Salmos dice, la cara de la moneda que nos habla de quién es Dios para nosotros y qué debe ser Dios para nosotros. Vamos por favor a Daniel capítulo 11, versículos 38 y 39. Daniel 11. Once, 38, 39. Amén. Daniel capítulo 11, versículos 38 y 39. Aquí forma parte de la profecía que Daniel ve a propósito de los tiempos finales. Eso tiene que ver con las 70 semanas, con la semana que falta. Hoy no vamos a hablar de eso, pero este pasaje perfectamente nos va a dar una oportunidad de fisgonear un poco al respecto de lo que la Escritura habla y nos establece como las características de una fortaleza. Dice el versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿De quién estamos hablando? Yo creo que todos lo sabemos aquí, ¿no? Del anticristo. Estamos hablando de ese personaje que se va a manifestar en el futuro. Tampoco vamos a hablar de profecía. Estamos hablando de fortaleza.
repito, y si ustedes son bien pillines, y sé que lo son, notaron algo particular en los dos versículos que leímos. ¿Qué es? Dios está con D minúscula. Dios en minúscula. Dios es en minúscula. ¿Y que eso a nosotros qué nos dice? Que no es nuestro Dios. Que no es nuestro Dios, ¿cierto? No es nuestro Dios. Pero hay una posibilidad gigante de que haya un Dios encargado de fortalezas. Imaginen, tremendo. Un Dios que ya sabemos que es un Dios con D chiquita. O sea, que no es nuestro Dios. Pero en muchos momentos la Escritura nos plantea el cómo el ser humano puede refugiarse en sí mismo y generar o crear, construir, ¿por qué no? Pero en este caso habla de alabar, de rendir inclusive frutos y ofrendas a algo o a alguien que pretende ser el Dios de las fortalezas. Recuerda que estamos mirando una de las dos caras de la moneda. Hagamos de cuenta que tiramos la moneda, cayó parada y unos quedaron del lado del 6 y otros quedaron del lado del 9. Entonces estamos viendo, ay no, pero es que el fortaleza tiene que ver con que Dios nos guarda y Dios es nuestra fortaleza. Totalmente cierto. Las Escrituras, recuerden siempre, siempre, siempre que Dios nos dé una palabra, nosotros debemos procurar encontrar cómo esa palabra puede aplicarse en nuestras vidas. Porque si no, cuando nos hablan del Dios de la fortaleza, y Dios es nuestra fortaleza, ay sí, eso es tan bonito. Pero ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo puedo hacer que se manifieste y que yo lo entienda además? Hay cosas que tal vez no vamos a entender del todo, pero sí debemos encontrar la manera en cómo las podemos aplicar en nuestro contexto de nuestro día a día. Ese es el propósito de recibir palabra. Por eso nos congregamos. Para que uno con un la o un le diga, ay, sin ese la o sin ese le no hubiera entendido para nada el pasaje. Y por ahí alguien dijo, es que la es esto, yo pienso que la es el otro. Bueno, no la. Pero entre todos estaríamos de alguna manera siendo usados, así es como la Escritura dice que tomaba lugar, inclusive en los tiempos del Señor Jesús. Ustedes saben, y yo sé que ustedes saben, pero permítanme que lo diga de nuevo, que cuando la Escritura habla de asambleas, se refería a una reunión como la que tenemos nosotros. De ahí coge el nombre, el hombre, y reproduce el contexto de lo que es una asamblea. ¿Y qué hace una asamblea? Escucha, debate, opina. En el Señor Jesús, en los tiempos del Señor Jesús, cuando se reunían en las casas, lo que hacían era asamblea. Cuando el pueblo se reunió, que Jesús le dijo, vayan, esperen en el aposento alto, estaban en una asamblea. Por eso, inclusive hay una denominación cristiana que se llama las asambleas de Dios. Porque lo que habla la asamblea es congregarse, reunirse alrededor de, para escuchar, en este caso, a Dios. Entonces, aquí en este momento todos nos encontramos en asamblea. Porque estamos con ojos atentos y oídos atentos para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Aclaro, no exclusivamente por quien atrevidamente se cree con algún tipo de intención de poder predicar en la palabra, sino de lo que pueda salir de cada uno de nosotros. Sea para aceptar o sea para rechazar. Las dos monedas siempre están presentes. Entonces, leíamos que Dios es nuestra fortaleza. Si Dios es nuestra fortaleza, alguien o algo lo podría derrotar o lo podría hacer debilitado. Podría ser Dios debilitado como una fortaleza inexpugnable. No. ¿Cierto que no? Cuando ustedes se imaginen, o en ese momento imagínense una represa de agua, como las que construyen para producir energía eléctrica. ¿Cierto? ¿Qué se imaginan ustedes? Una pared gigantesca. Si alguien ha ido al lago Calima, sabe de qué estamos hablando. Y si no, imagínense, es una pared grande, gigantesca, con una inclinación X, que sostiene una piscina gigante. Y eso tiene unas turbinas en la parte de abajo que al moverse producen energía, electricidad, perdón. Entonces, ¿qué es lo que uno se imaginaría una grieta en una de esas portentosas paredes? ¿Qué significaría una grieta? Rompimiento. ¿Cierto? Uno diría, ay, una gotera, no importa. Que uno diría, ay, señor, mire, es que tiene una gotera allá arriba. No, se cayó eso, se va. Ustedes recuerdan lo que pasó el año pasado, creo que fue con Hidroituango en Antioquia, ¿cierto?
negativa que eso generó y la tragedia que pudo haber ocasionado. Bueno, más grande que eso, lo que ustedes se pueden imaginar, lo más grande y más fuerte, no se compara a lo que Dios es para nosotros como fortaleza. Dios no tiene ni siquiera la posibilidad de que una fisura entre en él. No hay manera de que el tiempo lo debilite, no hay manera de que las inclemencias del tiempo lo ataquen y lo azoren y termine cediendo. Dios no es como los hombres, pero esa es una cara de la moneda. Por eso la Escritura nos recomienda que nos acerquemos a Él, lo busquemos a Él y lo encontremos como nuestra fortaleza. Esa es la figura que teníamos cuando en el pasado de niños uno iba y hacía una pilatuna y le pegaba al otro, iba y se escondía atrás del profesor. ¿Cierto, aquel? Ay, no me peguen. Alguna vez, hago una pausa aquí, lo tengo que confesar, pero pues lo voy a decir. En una clase, habían dos personajes, me pasó, habían dos personajes que, a una compañera trabajo de mí, que de esos peladitos terribles, en grado octavo, pero esos que eran patanes, groseros, irrespetuosos. Una joya. Una joyita, no de la corona, pero una joyita. Y uno de ellos obviamente era más intrépido que el otro. Y se cansaron tanto entre ellos que uno de ellos se levantó en pleno salón de clase y ¡pum, pum, pum! Lo sonó. y cuando el más malo, bueno, pero el más malo no, el más molesto, el más pillín, se iba a levantar, en ese momento intervine. No. Porque de alguna manera todos estábamos esperando de que alguien hiciera algo para que lo pusiera en su lugar. Bueno, Dios no va a hacer eso con nosotros. Me puse el ejemplo para darme cuenta cómo nosotros los hombres sí podemos fallar. Y cómo nuestra carne y nuestra mente se puede dejar influenciar. Y la compañera que estaba al lado después decía, uy, yo me tiré encima para que no le hicieran nada al otro, porque querían que el otro viviera sus propias consecuencias. Nosotros no somos fiables para considerarnos fortaleza de nadie. Hay gente que equivocadamente ha sido dirigida o instruida a encontrar apoyo de fortaleza en otros. Y gloria a Dios porque nosotros los hijos de Dios estamos llamados para acompañar, para servir de bastión, para apoyar a quien así Dios lo considere necesario. Pero nunca para que nosotros reemplacemos la figura de fortaleza que Dios es y que debe ser para esa otra persona. Por eso no está nada bien en que el hombre confíe en el hombre. Es más, la Escritura dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Esto aplica para todos los ámbitos de la vida. Bueno, leímos que hay un Dios de fortalezas. Leo de nuevo el 38-39 y continuamos. Dice que ese personaje cuando aparezca honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Hay un Dios de las fortalezas, pero no es Dios que es o debe ser nuestra fortaleza. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es decir, que una persona puede perfectamente estar adorando, entregando todo su vigor, toda su energía, todas sus cosas preciosas, inclusive a algo que no es Dios, su fortaleza, pero que sí está asociado con una fortaleza. 39 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Inexpugnables es como redundante? No, inexpugnables es que es prácticamente imposible que pueda penetrar, abrir o encontrar un huequito por el que se pueda acceder. Y además dice más, Es peor todavía. Bueno, estamos viendo una cara de moneda. ¿Ya? Todos están claros de que cuando hablamos de fortaleza, que Dios es nuestra fortaleza, en Él debemos confiar. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra cara, o la estamos empezando a ver de lo que significa fortaleza y eso que tiene que ver con nosotros. Les invito a que vayamos, segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. 2 Corintios 10,
4:6. 2 Corintios. Segunda, vamos. Está en la primera, segunda de Corintios. Sí. 2 Corintios capítulo 10. Más porque es segunda. Segunda de Corintios 10. A algunos no les gusta que se diga 2 Corintios como que están buscando al uno y lo ven al otro. ¿Está bien? Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 4, 5 y 6. Amén. Amén. Dice 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pausa allí obligada. Por favor, háganme un resumen de lo que acabamos de leer en estos dos versículos. ¿De qué se trata? Así como hablamos en un principio, se trata de esto. ¿Y cuál es la palabra clave? ¿De qué estamos hablando? Pues que Dios es la fortaleza y que podemos llevar. De hecho, hay que es fortaleza. Que nosotros tenemos con qué defendernos, pero que eso con lo que nos vamos a defender no es con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios. Okay. ¿Alguien más? Una mesa a la vez. Mesa al que más aplaude, pues mesa al que más diga algo. Y que tenemos el poder de llevar cautivo, imagínense. Ok. Algo importantísimo. Vital. Sin esto no tendríamos revelación de lo que estamos leyendo. Que esa fortaleza puede destruir la otra fortaleza. Una pelea de fortalezas allí. Sí. puede ser Mazinger ahí fortalecido. Ojo. Por favor, anótelo por allá en su libreta mental. Voy a leer de nuevo y con un poco más de pausa. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y a quién le está hablando Dios? A nosotros. Ok. 5. No, está hablando Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De nuevo, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién sigue hablando? No, era Pablo, es Pablo el que habla. Por Pablo, es Dios a través de Pablo. ¿Y a quién le está hablando? A nosotros. A nosotros. ¿Por qué sabemos que es a nosotros? ¿Por qué no sabemos que es a otros? Porque es que nosotros somos de Dios. Ok, Somos de la familia de Dios. porque somos hijos de Dios. Ojo, ustedes sigan siendo pillines. Dice que, leo el 4 de nuevo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios no está pensando en destruirse a sí mismo, ¿cierto? Porque ya aclaramos de que Él es nuestra fortaleza. Pero sí nos dice, porque estamos indagando, de que hay otro concepto, hay otra mirada que indica que también hay fortalezas. Y esas fortalezas Dios no quiere que estén en nosotros. ¿Y cómo sabemos que nos está hablando a nosotros? Pues porque la carta está dirigida en primera instancia a los corintios que representan la iglesia de Dios, ustedes y nosotros. Pero hay algo significativo. Dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en el pasado me sucedía a mí, no sé si a ustedes, pero en el pasado cuando uno habla de fortalezas y de derribar y llevar cautivo todo a la obediencia de Cristo, es muy fácil perderse en ubicar las fortalezas en el exterior. Las fortalezas como la de Dios de las fortalezas. Es decir, no es que fulano de tal, ese tiene una fortaleza. Porque es que no le entra, no aprende, no hace caso, no se arrepiente, lo que sea. Y uno dice, no, eso es fuerte. Pero aquí hay algo muy significativo. Y espero que se nos aclare o quede muy claro para nosotros hoy. Cuando dice que para llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, si es Dios el que está hablando y es a nosotros los que nos está hablando, se abre el dilema, si ustedes quieren ponerlo así, para entender de que las fortalezas a las que Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo, no estaba hablando de las fortalezas de otros, de gente de afuera o de gente externa, sino aquellas que pudiesen estar dentro de nosotros. Porque dice que
Uno no puede llevar el pensamiento del vecino cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo haría uno para aplicar esta escritura en el pensamiento de otra persona? ¿Cierto? Un vecino o vecina o una persona X que usted diga, no, es que ese es tremendo, no, y llevo cautivo sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Uno no puede hacer esa oración. O sea, pero esto le daría una tercera fortaleza, descripción de fortaleza. Podría ser tercera, pero vamos a ver que está muy de un lado de las dos caras. De pronto con esa aclaración veo que el 3 nos da un poquito más de contexto, porque dice pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, entonces ahí está hablando de algo que es más interno, y luego habla cuáles son nuestras armas con las que vamos a derribar esas fortalezas de la carne. Ok, válido. Cuando hablamos de fortaleza, nosotros podemos perdernos un poco en la definición de que es algo que todos deberíamos tener, Que es algo positivo. que es algo positivo. ¿Cierto? Porque no es que darle fortaleza, pero no, para notar que casi todo lo de fortaleza está asociado con momentos de aprensión. Casi siempre están asociados con momentos difíciles. ¿Cuándo dice usted a alguien, voy a orar para que Dios te fortalezca? ¿Está mal? Cuando el otro está en necesidad. ¿Cierto? A una persona o a una familia X, un familiar que falleció y uno dice, ay, vamos a orar para que El Señor Dios lo los fortalezca. fortalezca. ¿Cierto? Sí. Porque la fortaleza implica que la persona resista, que se pare firme, que persista y que sea guardada. Entonces, puede haber una distracción con respecto a que las fortalezas son siempre relacionadas con algo positivo, algo que deberíamos ejercitar. En este contexto, la Escritura está diciéndonos que nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos para, haciéndolo, derribar fortalezas. Lo cual abre, pues decía el debate, de que en efecto dentro de nosotros, los hijos de Dios, ustedes y yo que somos salvos y santos por la sangre de Cristo Jesús, pueden existir fortalezas. Y la fortaleza no es necesariamente el diablito con el cacho ahí, que uno diga, no, es que está poseído, está poseto, no estamos hablando de necesariamente influencia demoníaca, no es eso. Pero la Escritura dice que el mundo, la carne y lo que hay alrededor, pues no provienen de Dios. Entonces, fortaleza, si la tenemos que llevar cautiva, significa que tiene que ser derribada. Ahora, ¿cuál fue el concepto que construimos alrededor de las fortalezas? ¿Para qué fue hecha una fortaleza? Para La defensa. proteger, para defender. Ok, pues Dios es nuestra fortaleza y nadie lo puede tumbar. Pero ustedes creen que otra cosa que no sea Dios, que fue hecha para fortaleza, va a decir, ay, sí, a la primera me rindo. ¿Cierto? Ay, tan pronto digan, vete, yo me voy. No sería fortaleza. Son Eh. como resistencias, ¿no? Ojo, importante que lo tengamos en cuenta porque eso habla de, y está dirigido a nuestro carácter. Hay cosas que nosotros podemos considerar que son nuestra virtud. Y tal vez otros han dicho, uy, es que tú eres lo máximo. Y eso lo que hace añadir es más cemento a esa pared gigantesca y gruesa que puede ser nuestra fortaleza. Y esa fortaleza, cuando fue empezada a ser construida, fue construida pensando en que nada ni nadie la derribara. Porque si no, no sería fortaleza. ¿Por qué? Para que ustedes se den cuenta por qué necesitamos nosotros de la palabra de Dios de manera constante, como una gota de agua que cae todo el día, todos los días, en todo momento, hasta que finalmente crea la fisura y logra penetrar. Una gotera puede estar abierta 10 años y ya tiene un poquito de fisura, y en el momento en que se cierre, pues ya no sigue haciendo lo que estaba dispuesta a hacer. Cuando a nosotros nos dicen que la oración nos libera, la palabra de Dios nos libera, el congregarnos nos revela y nos libera, ¿ustedes creen que tan pronto expongamos nuestras circunstancias a esa fortaleza que pueda existir en nosotros? La fortaleza dice, me rindo. Ya, ganaste. Si fuera así, sería muy fácil.
con una oración sencilla, estaríamos nosotros sanando, liberando y hablándole de libertad a todos, a nosotros mismos inclusive. Pues la verdad es que no es para nada cercano a eso. Las fortalezas han sido diseñadas para que no caigan fácil, para que sean inexpugnables, para que resistan, se sostengan y mantengan. Imagínense por un segundo una fortaleza dentro de usted con esas características. No, Ya pero lo tenemos. Pero la tenemos, y gloria a Dios porque ahorita está mirando la cara de la moneda en la que Dios es nuestra fortaleza. yo pensé en otro lado. Pero en el otro lado, por eso les decía que vamos a poner a girar la moneda, en el otro lado, si nos damos cuenta que tenemos una fortaleza que tiene que ser llevada cautiva al arrepentimiento para que se dé cuenta que es fortaleza y que esa fortaleza no va a decir me rindo, sino que está preparada para luchar, para patalear, para defenderse y decir, a mí no, con una oración no, con dos no, de pronto hasta con 7. Si juega con el número de Dios. Pero entonces podríamos darnos cuenta que tenemos una fortaleza cuando constantemente nos arrepentimos de lo mismo. No necesariamente, porque Claro. puede que no quiera No, pero renunciar digo a yo, ella. sería una forma evidente de... Las dos apreciaciones son válidas, porque nosotros desde nuestra mente podemos tener claridad de que es algo que no nos conviene, pero es algo con lo que seguimos luchando. Y seguramente como sabemos que no nos conviene, vamos a Dios y nos arrepentimos. Pero se presenta otra circunstancia y la misma respuesta pareciera que vuelve a emerger. Y dice, pero ¿y hasta cuándo? Uno mismo dice y otros dirán de uno, pero ¿hasta cuándo? Porque recuerden, fue diseñada, fue construida como fortaleza. Por eso la palabra y el ímpetu de la palabra no puede menguar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de deshacernos de la palabra por unos días, por un momento, porque, todo bien, porque pasa lo que les acabo de decir. Ejemplo que de pronto puede que nos alimente un poco la explicación. Cuando un médico receta antibióticos, normalmente hace un examen previo para determinar si es una bacteria o si es un hongo y asimismo prescribir el que corresponda. ¿Y qué le dicen los médicos cuando le prescriben a una persona antibióticos? ¿Qué dice la prescripción? Que tiene que tomarse el medicamento completo, porque si no va a hacer resistencia a ese Por microorganismo. tantos días. Por completo, por tantos días, y hay algo sin lo que no puede dar efecto. A los horarios. Con las horas que corresponden. Entonces imagínense que le mandaron una semana de antibióticos y se tomó los primeros 2 días, se sintió bien, y los siguientes 2 días se le olvidó, no quiso o simplemente no pudo. ¿Qué es lo más probable que suceda con esa bacteria que trató de atacar el cuerpo de esa persona? Que se fortalezca. Se fortalece y vuelve otra vez a atacar. Y lo que se había avanzado, no pasa nada. La palabra de Dios opera en nosotros de alguna manera, es mucho más poderosa por supuesto, pero para dar el ejemplo, así. Tiene que ser tan constante como fue prescrita, tiene que ser tan manifiesta como fue dada, tiene que ser ejercitada como Dios lo quiso. No nos podemos dar el lujo de hoy no, pues ya cuando yo orando 15 días, pues uno que no ore no importa. Un día que no lea la palabra, estamos hablando de fortalezas, ¿ok? Para que nadie se vaya a sentir, yo no he orado, entonces es que hay una fortaleza en mí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando ya hemos identificado una circunstancia X o Y en nuestras vidas o en la de otras personas y Dios nos ha puesto a orar por ellas o por nosotros y sabemos ya qué palabra queremos decir y necesitamos decir y con esa palabra llevamos cautivo lo que sea que nos suceda y entonces con esa palabra y acerca de esa circunstancia no nos podemos dar el lujo de decir, pues ahora que nos vamos de vacaciones, esta semana no. Porque pasaría el efecto muy seguro de los antibióticos o de las bacterias. Se retrocedería. Porque recuerden que las fortalezas fueron hechas y construidas para no ser derrumbadas.
O sea que no existe fortaleza de él. Hay que encontrar la debilidad, sino que la debilidad no la vamos a encontrar en nuestras fuerzas, la vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. Es que aquí el mismo versículo está diciendo que se tiene que derribar todo argumento, toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Es todo conocimiento filosófico, psicológico que yo me he formado, lo he creído y es tan fuerte que no acepto la verdad de Dios. Es tan poderoso, no, yo estoy convencida que eso es así, pero la palabra dice una cosa, ni lo veo ni lo entiendo. Eso es una fortaleza. Esa fortaleza, lo único que la puede quebrar o quebrantar es aquí lo está diciendo. Llevando ¿qué? Todo pensamiento cautivo a la vez. ¿Cuál pensamiento? Esa fortaleza. Por ejemplo, hay una fortaleza muy fuerte en este momento con respecto a la verdad de lo que hemos hablado, muchos temas del homosexualismo y eso. Que es que todos son hijos de Dios, entonces, bueno, todos los argumentos que tienen no aceptan la palabra del Génesis que dice varón y hembra lo creó. Eso es una fortaleza que una persona tiene que comerse bien el cuento para crearla y luego repetirla y hacerla creer que es una verdad. Eso es una fortaleza. Entonces, ¿qué fortaleza tengo yo? Que me resisto a creer la verdad de Dios. Pensando en qué fortaleza hay. Entonces, llevando cautivo ¿qué? Ese pensamiento. Bueno, la palabra está diciendo esto y yo pienso esto. Yo llevo ese pensamiento. Ahí se va por eso hablan de altivez. ¿Por qué es altivez? Porque se está pensando en contra del conocimiento de Dios. Miren, algo supremamente curioso, continuando lo que está contando Martica. La escritura dice que llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué significa llevar cautivo algo o alguien? Amarrado uno. ¿Ustedes creen que los ladrones que hay en Cali, por ejemplo, andan buscando a un policía para que los amarre y se los lleve presos? ¿Cierto? Uno no escucha que llegó un ladrón y se le apareció un policía y le dijo, ay, lléveme cautivo a la estación de policía. Eso no pasa. Como no pasa tampoco con los pensamientos. Los pensamientos no llegan a la puerta y nos dicen, yo soy un pensamiento malo. Por favor, llévame cautivo para saber si es de Dios o no. El pensamiento es atrapado, es sorprendido, es agarrado y entonces es expuesto. Y entre más se expone, más se debilita. Y entre más se ora con la palabra que Dios nos dé, la que sea que Dios nos dé, más se debilita. ¿Cuándo se debería entender de que hay algo que se semeja o que parece una fortaleza? Cuando cuesta dificultad, a pesar de haber ya entendido que no es bien, que no procede de Dios o que no alimenta o que no conviene, a pesar de eso, está allí presente. Eso puede ser como una esclavitud. Porque genera yugo de esclavitud, porque va en contra de porque es un argumento en contra de la verdad. La fortaleza siempre va a ser un argumento en contra de la verdad. Y ese argumento nace por un pensamiento, nace porque lo estoy diciendo y me lo estoy repitiendo y entonces ya lo confieso como una verdad y al hablarlo tantas veces lo estoy volviendo una verdad, no solo para mí, sino para todas las personas. Y lo pongo más fuerte, lo hago fortaleza yo mismo. Claro, porque es que cada vez adquiere más poder y más fuerza. Retomando lo que decía Alfonsito, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de caminar por las murallas de Cartagena, por los pasadizos internos que hay, no es nada agradable. O sea, con Martica ella dice, yo no sé por qué la gente quiere ir allá a ese hueco oscuro y frío. Eso no tiene nada agradable. Así se siente quien está dentro de la fortaleza creyendo de que está fortalecido. Está cautivo. El que tenga ¿cómo es? El síndrome de Claustrofobia, por ejemplo. No puede entrar allá. Entonces, ojo, porque esto nos debe dar a nosotros otras pautas u otra pauta para
porque estamos hablando de carácter. Pensamiento, emociones, carácter. Nos puede dar otra pauta para entender por qué hay cosas que nos cuesta dejar atrás. Hemos logrado dar un paso y pareciera que después de una pausa como si hubiéramos retrocedido. Porque recuerden, se está luchando contra algo que fue diseñado o construido para no caer fácilmente. Entonces no nos podemos dar el lujo de retroceder, de pausar, de parar. La palabra de Dios, siempre que esté cayendo, va a cumplir el propósito con el cual ha sido enviada. Liberarnos, para que entonces Dios sea nuestra fortaleza. Mire que la Escritura en ningún momento habla de que en nosotros haya fortalezas. Al contrario, dice que las fortalezas que hay en nosotros deben ser derribadas. Los argumentos que las han construido deben ser derribados. Dios no plantea que Él va a construir una fortaleza dentro de nosotros donde Él viva. Él lo que plantea es: yo soy tu fortaleza, para que tú te escondas en mí. Porque es que la fortaleza también, bueno, no, iba a decir algo, pero es más o menos el orgullo, ¿sí? La fortaleza que una persona orgullosa puede llegar a tener, por ejemplo, de pensar de que aún con la gracia que tiene de Dios puede hacer cosas y cosas en el nombre de Dios, y no es en el nombre de Dios, es para alimentar su orgullo, para llamar la atención, para recibir la honra, el aplauso. O sea, eso es una fortaleza muy, muy grande, porque aún teniendo a Dios en su corazón y haciendo muchas cosas en el nombre de Dios, las personas pueden dirigir su atención a esa persona y no a Dios. Eso es una fortaleza muy grande y es una fortaleza de orgullo. Ok. Vayan por favor, vamos con esto cerrando un poco, a la primero libro de Crónicas, capítulo 11. Eso es Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 11 y vamos a leer versículos 4 y 5. Recuerden, la asociación siempre debe ser procurada para ver cómo la palabra actúa en nosotros. Si no, no estaríamos hablando de religión. Y religiosos no somos por la misericordia de Dios. Distraídos tal vez sí, pero religiosos no. Estamos entonces en Primera de Crónicas. No tengo crónica. Las Crónicas está después de Reyes. Adelante. Está Segunda de Crónicas. antes de ya apareció Crónica. Yo pensé que era que esas hojas se habían perdido. Pero la está buscando en el Nuevo Ay, Testamento. sí, ay, sí, es difícil. Es muy difícil, no las tienes, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos 4 y 5. 11. Aquí. Esto es cuando David está haciendo sus correrías, que ya fue proclamado o está mostrándose como rey puesto por Dios ante el pueblo de Israel. Lo que vamos a leer es más o menos en ese contexto. Versículo 4 dice: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Pausa obligada aquí. Miren ustedes que cuando se escucha hablar en la Biblia de los jebuseos, están hablando de los que vivían en Jerusalén. Antes se llamaba Jebús y luego fue que lo cambiaron a Jerusalén. Entonces uno ubica, tiene que ver con los feos. Sí, los fariseos, los jebuseos, todos los... Ahí estaba cerquita. Dice que se fue a Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. ¿En cuál tierra? Pues en Jerusalén. Versículo 5. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Ojo, los moradores internos, y es muy importante el paralelo aquí. Jerusalén la tenemos como la ciudad santa, ¿cierto? Pero ya sabemos que ahí vivían unos que eran bien feos, los jebuseos. Siendo Jerusalén santa, la escritura dice que ellos le dijeron a David, el ungido de Dios: aquí no vas a entrar.
no hay entrada para ti. Y David, con los que le seguían, los que lo acompañaban, los doblegaron. Entonces imagínese usted que David hubiera llegado con su ejército a Jerusalén y se hubiera encontrado con los emisarios en las entradas de la ciudad. David, no puedes entrar. Ah, ¿en serio? Ya, se acabó la hora de... Sí, no puedes entrar. Muchachos, vámonos. Él y su ejército. Porque a veces esperamos que nosotros opere igual. A veces oramos por algo y esperamos de que sea portentoso y suceda y se barate todo lo que hay. Pero cuando la respuesta no es la que esperamos, pareciera que lo más fácil es, bueno, deje así. Deje así. Como que, bueno, eso es de Dios. Si es de Dios, se da. Y si no es de Dios, pues no se da. No, pues así es fácil. Pero resulta que David tenía una misión y había sido enviado con un propósito de parte de Dios. Y era apoderarse de la ciudad santa. Y llega y dice, Señor, ¿cómo así que no puede entrar? Y acomodó su ejército y tomó la ciudad. Tomar la ciudad es algo lo más representativo, bíblicamente hablando, de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No es lo que ustedes quieran, es lo que Dios dice. Les estaba diciendo David. Pero Dios nos dice a nosotros lo mismo. No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios dice. Cuando nos encontremos luchando contra nosotros mismos inclusive, sabemos o que la fortaleza está cayendo o que ya identificamos que hay una fortaleza en nosotros. Entendiendo de fortaleza no en el concepto positivo que podemos asociar como que, uy, qué bueno, uy, yo estoy fortalecidísimo, tengo un poco de fortalezas en mí. Sí, pueden ser ataduras. Entonces, nuestra fortaleza única debe ser Dios. Por eso en Efesios dice que fortalecidos con el poder de su fuerza. De su fuerza. No por mi fuerza, no por mi talento, no es por mis habilidades, no es porque yo sé mucho, porque estudié mucho. No. Es por el poder de su fuerza. Me fortalezco, Señor, con el poder de tu fuerza. Fortalécete, Señor, en mi debilidad. ¿Qué estoy diciendo yo? Que en esa debilidad que yo tengo, yo voy a ser fuerte porque Él me da poder. Poder a través de su Espíritu Santo. Y el 6 es hermosísimo, es como la cereza del pastel a propósito de lo que estamos hablando. El 6 dice, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió al primero y fue hecho jefe. Ahora, siempre les digo, ¿cómo encontramos nosotros un paralelo en lo que la Escritura dice? Retomemos este versículo. Dice que David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que en nosotros hay una pugna, hay una lucha? ¿Cierto? Hay dos partes que están luchando. La una espiritual y la otra carnal o emocional. Y la emocional o la almática le está diciendo a la espiritual, aquí no puedes entrar. Casi que así, ¿cierto? Le pone la sábila, aquí no. y la espiritual, tipificando en este caso a David, apoderándose de la, está diciendo, el que primero entre es reina. El que primero entre es jefe. Es decir, cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas y machaca esa área con la que de pronto hemos lidiado tanto, la Escritura nos da a entender que quien va a tomar el liderazgo, no, esa palabra no es apropiada, quien va a tomar el gobierno, es la palabra que irrumpió y venció. Mira lo que dice el 9. El 9 dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Eso pasa con la palabra. Salmos dice que cuando la decimos, se multiplica. Y eso hace que nosotros vayamos creciendo. No nosotros, la gracia de Dios liberadora en nosotros. Y entonces el otro mengua. Y nuestra parte espiritual fortalecida va creciendo. Y esa es la que después puede decir, este pensamiento no es de Dios. Venga,
Expóngase delante de Dios y se da cuenta que usted cree que es de Dios, pero no es de Dios. Allí ha derribado todo argumento y toda altivez que se levantaba en contra del conocimiento de Cristo. La prescripción para todos nosotros entonces es: tomémosla y no dejemos de tomarla. La palabra de Dios, la que sea que Dios nos haya dado, al respecto del área con que estamos hablando en este caso. Un área que usted identificó y digo, no, yo con esto tengo, Señor, llevo años lidiando con esto. Ya me cansé, ya no hago nada más, Señor. Lo que tú quieras va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar cuando se dice uno así? Que la parte que está por morir, de pronto va cogiendo fuerza y fuerza. Porque dejamos de darle aquella medicina que la estaba no solamente manteniendo a raya, sino debilitando y llevándolo a cautivo. No nos podemos dar el lujo de dejar que nuestra alma vuelva y entrone en donde está acostumbrada a reinar. Ahora el que debe reinar es nuestro ser espiritual. Y entonces vamos a poder entender, porque la Escritura dice que si llevamos cautivo todo pensamiento, podemos derribar nuestras propias fortalezas. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tu palabra dice que aquel a quien el Hijo liberare, ese será verdaderamente libre, Señor. No estamos hablando, Padre, en este momento de influencias, ni demoníacas, ni siquiera espirituales, Señor. Pero estamos hablando cosas que, o por cultura, o por tradición, o por enseñanza, fuimos construyendo nosotros mismos, Padre. Que se han cimentado de tal manera que se hacen tal vez inexpugnables si no recurrimos a la única arma que tenemos de parte tuya. No son las estrategias del mundo, pero que es tu palabra, Señor, que sabemos que cuando tú la envías no va a retornar a ti vacía, Señor. Tú has puesto para que esa arma esté en nuestra boca y esté en nuestros corazones, Señor. Muéstranos, revélanos, Señor, aquellas áreas en las que tal vez hemos querido en algún momento tirar la toalla, Señor, con la que no hemos querido lidiar más. Pero recuérdanos que no es el momento de darnos por vencidos, Señor. Por el contrario, es el momento de seguir haciendo uso de tu palabra, porque una sola palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Gracias porque tú nos liberas, Señor. Gracias porque nos permites ver qué aspectos de nuestras vidas se han ido fortaleciendo, Señor, por nuestra actitud, por nuestro pensamiento, por el entorno, tal vez. Revélanos y muéstranos, Señor, con qué palabra podemos nosotros defendernos. Muéstranos, Señor, y danos convicción de que si llevamos ese sentimiento, esa emoción, ese pensamiento cautivo ante la obediencia de Cristo, va a ser expuesto, va a ser derrotado y no se va a levantar jamás, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.